Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro magazine de pedagogía para Dummies. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, a Okan Yalavic, profesor de la Universidad de Harvard y a quien hoy visitamos en su ciudad natal. Profesor Okan, ¿qué tema nos trae para hoy? Agradezco primeramente su intención de haberme invitado muy cordialmente. Trataremos los temas de la educación en el tiempo contemporáneo. También abarcaremos aspectos fundamentales como el siglo XIX, el papel de la revolución industrial en la educación, el siglo XX con su revolución tecnológica y también el tema de la relación de la Iglesia con la educación y el Estado. Gracias, profesor Okan. Vamos entonces con la nota especial que nos ha preparado el profesor junto con sus alumnos de posgrado. En el siglo XIX, y a consecuencia de la revolución industrial, se tuvieron las siguientes pedagogías: positivismo y evolucionismo, pedagogía experimental, pedagogía católica y nacionalismo pedagógico, las cuales veremos a continuación. En primer lugar tenemos el positivismo y evolucionismo. Este acompañó el desarrollo de la civilización con la revolución científica, que puso su fe en la capacidad de la ciencia para resolver los problemas que aquejaban a la humanidad y traer progreso. La educación positivista se concentró en la sustitución de la religión en todas las áreas del conocimiento, tanto en las ciencias físicas o naturales como en la educación moral. En segundo lugar tenemos la pedagogía experimental, que significó el intento de distintos investigadores de aplicar la experimentación científica en la educación, con la finalidad de buscar que la pedagogía se consolidara como ciencia y tuviera exactitud teórica y metodológica. En el siglo XIX la Iglesia Católica perdió su fuerza a nivel institucional, pero en este mismo siglo se crearon colegios que basaban sus prácticas en principios religiosos, aunque no buscaban como objetivo final formar monjes, sino ofrecer una educación tradicional con los antiguos valores religiosos. En cuarto lugar tenemos el nacionalismo pedagógico. Durante el siglo XIX la educación adquirió una importancia inusitada para fortalecer los valores nacionalistas. Se fundaron escuelas públicas y comenzaron a graduarse los niveles de formación. La educación pasó a ser un derecho respaldado por el Estado, se volvió laica y científica. Durante el siglo XIX en Latinoamérica había una unión profunda, una relación entre Iglesia y Estado. Posteriormente se va a hallar una separación. Pero sin embargo, el Estado sigue financiando la educación dada por la Iglesia Católica debido a la formación en una jerarquía de valores y en una moral, que hacían del individuo un ente competente y que encajaba en la sociedad. También se empiezan a crear en los estados organizaciones que contribuyen al fundamento y estructuración de la educación en los respectivos países que componen a Latinoamérica. Durante este periodo emergió la pedagogía individual, la pedagogía psicológica, activa, social, filosófica y política, que revisaremos a continuación. En primer lugar tenemos la pedagogía individual, que planteaba que el profesor debía ser un modelo a seguir para el infante, pero a su vez el profesor debía seguir la iniciativa de los infantes. La educación tenía como finalidad lograr que los alumnos fueran capaces de actuar como miembros activos de una sociedad y participar en consecución del bienestar en general. En segundo lugar, tenemos la pedagogía psicológica. Esta se apoyó en conceptos y teorías psicológicas como la del condicionamiento, tanto clásico de Ivan Pavlov como operante de Skinner. También encontramos a Piaget, quien postula la existencia de etapas del desarrollo del infante y estudió la forma en que funcionan los procesos psicológicos durante el crecimiento y el aprendizaje. En tercer lugar tenemos la pedagogía activa. Entre sus representantes tenemos a María Montessori. Ella en sus postulados encontraba la autoactividad y la importancia del juego para el desarrollo en la educación. Reconoció la importancia de la libertad de los estudiantes y los identificó como actores encargados de su propia educación. Por ende, era importante construir las condiciones necesarias para que el aprendizaje sucediera. En cuarto lugar surge la pedagogía social. Su autor más relevante fue el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien postuló que el aprendizaje ocurría por medio de la socialización del estudiante con los otros,
por lo que el desarrollo sucedía desde el exterior hacia el interior. En la interacción con los demás se adquiere conciencia de sí mismo, se aprende el uso de símbolos que a su vez permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar y más robustas funciones mentales. En quinto lugar tenemos la pedagogía filosófica. Como reflexión en la educación, se auxilia de la filosofía para comprender con mayor complejidad el fenómeno educativo en toda su amplitud. Aunque en general, durante el siglo XX, la filosofía vivió una época de detrimento en relación con otras disciplinas de las ciencias sociales como la psicología. Por último tenemos la pedagogía política, cuyo exponente más representativo fue Paulo Freire, pedagogo brasileño. Para él toda educación tenía una carga política, por lo que distinguió entre educación bancaria, es decir, aquella educación que sirve para la dominación, y la educación problematizadora, que sirve para la liberación de los educandos. Freire consideró que la educación permite no solo conocer el mundo, sino transformarlo. Por tal motivo, la pedagogía freireana se considera optimista. En lo que compete al desarrollo tecnológico en la educación, se da un contexto que se hizo imperativo al pasar de una educación acumulativa y memorística a una educación basada en competencias para la vida, como el pensamiento crítico, habilidades para la investigación y el cómo vivir en una ciudadanía global. De modo que la educación se ha centrado en la incorporación del estudiante al mercado, con el objetivo de que se convierta en un ente productivo que aporte al desarrollo social y económico. Hemos llegado al final de este programa de Pedagogía para Dummies, pero para finalizar, profesor Ocan, quisiera que usted nos diera unas conclusiones sobre esta etapa de la historia contemporánea de la pedagogía. Primeramente se buscó una parte científica, algo estructural, algo exacto. Posteriormente se dio una etapa de pedagogía reflexiva, por la cual el individuo en un sentido particular hallaba su formación para poderse encajar en una sociedad competente. En pleno siglo XXI, con la revolución tecnológica, también evidenciamos este proceso. La Iglesia, al hallar su separación del Estado, ha vinculado una pedagogía independiente, católica, y en esto también ha determinado una jerarquía de valores para la formación que estipula en diferentes esquemas, algo muy propio y técnico a saber. Bueno, muchas gracias, profesor Ocan. A ustedes, gracias por habernos acompañado en este programa. Los esperamos en una próxima oportunidad. Recuerden, acompáñenos siempre en Pedagogía para Dummies.